Muy buenos días, directivos, profesores, representantes y compañeros de estudio de tercer año de la Unidad Educativa Privada Colegio Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación que he preparado sobre la tabla periódica, con un enfoque hacia el futuro de la tecnología y la ciencia ficción. Les saluda Juan Andrés Silva Durán y sin más nada que decir, empecemos. El día de hoy les quise hablar sobre este interesante y fascinante tema, pero con un punto de vista más futurista y de ciencia ficción, básicamente basado mucho en mi personalidad, para darle un toque fresco e innovador a este fascinante mundo de la tabla periódica. Y hay muchas cosas que hablar, muchas cosas sobre abordar de este vasto tema, pero primero quiero empezar a definir qué es primero la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es básicamente una forma de un sistema de clasificar, contar y conocer los elementos químicos, básicamente las sustancias que componen la materia en el universo. La tabla periódica lo que hace es clasificar los elementos, ya sea por su configuración electrónica, su peso atómico, sus propiedades químicas y básicamente su número atómico, ya que los elementos, el número atómico de los elementos, los define la cantidad de protones que hay en su núcleo. O sea, protones son las partículas subatómicas que conforman los átomos y la materia. Entre más protones tenga el núcleo de un átomo, de un elemento, más alto va a ser su número atómico. Por ejemplo, el elemento número 90 tiene 90 protones en su núcleo. El elemento número 3, 3 protones. Entre más alto sea el número atómico, más complejo y pesado va a ser el elemento. Actualmente hay 118 elementos en la tabla periódica. Pero esto no siempre fue así, ya que la tabla periódica tiene una historia muy larga y fascinante por detrás que les voy a resumir a continuación. La tabla periódica básicamente tiene 18 elementos como le había mencionado anteriormente, pero no siempre fue así, ya que en la Edad Media, en la época donde regía la alquimia podría decirse que fue como no una pseudociencia, sino una práctica más inclinada hacia lo místico, hacia lo espiritual y esotérico, pero que muchos consideran el padre de la química o la química medieval, ya que la alquimia se trataba de mezclar cosas, elementos, sustancias para hacer hechizos, pócimas y cosas mágicas, pues, pero también hizo muchas cosas que ahorita hace la química de mezclar sustancias en eso. El punto es que en la época alquímica nada más se creían que habían 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Pero ahora se sabe que hay 118 elementos. Y no son esos 4. Esos elementos en la actualidad tienen una representación más simbólica de, del universo, pero no reflejan la naturaleza de los elementos químicos. Básicamente, a finales de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, en el siglo XVIII, científicos y químicos como Antonio Lavoisier empezaron a descubrir elementos químicos más simples como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el helio y el hidrógeno. Y Antonio Lavoisier creó una lista de los elementos que existían y puso espacio para elementos que no habían sido descubiertos. Fue como la primera tabla periódica de la historia que por supuesto se fue mejorando con el tiempo, hasta llegar a la época de Dmitri Mendeleev, un químico ruso que básicamente él propuso una nueva tabla periódica con más elementos descubiertos en su época y basados en su peso atómico. ¿Para qué sirve la tabla periódica? Pues sirve para predecir las propiedades de los elementos y el comportamiento de los átomos en las reacciones químicas. Tiene muchas aplicaciones en la ciencia y más que todo en la tecnología y en la creación de nuevos materiales y
esto es la base de la química que estudia la materia del universo. La tabla periódica se clasifica y se divide en varias formas. La forma principal son dos, los grupos y los periodos. Los grupos son 18 y los periodos son 17. ¿Qué son los periodos? Son las filas horizontales en la tabla periódica. Cada periodo indica el número de niveles de energía que tienen los electrones de los átomos de los elementos en esa fila. Luego vienen los grupos, que son las columnas verticales. Los elementos dentro de un mismo grupo tienen propiedades químicas muy similares debido a que tienen el mismo número de electrones en su última capa, es decir, la valencia, que es la cualidad de los átomos que permite formar enlaces con otros átomos, ya sean del mismo elemento o de otros elementos. La tabla periódica se divide en metales, que son generalmente se encuentran en el lado izquierdo y centro de la tabla periódica y se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y calor. Y son básicamente el hierro, el cobre y el oro, uno de los ejemplos de metales, y tienen un brillo muy característico. Están los no metales, que se encuentran en el fondo derecho de la tabla periódica. Son malos conductores de calor y electricidad y tienen una gran variedad de propiedades. Ejemplos son el oxígeno, el nitrógeno y el cloro, que son los elementos más simples. Y los metaloides, también llamados semiconductores, que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Por ejemplo, el silicio, el boro y el arsénico, que tienen aplicaciones muy útiles en la industria electrónica. Como ya les dije, la tabla periódica tiene muchas aplicaciones en la tecnología y la creación de nuevos materiales. Les voy a nombrar algunos materiales que tienen mucha importancia en este campo. El silicio es el elemento clave en la tecnología moderna. Aplicaciones semiconductores, bases de microchip y circuitos integrados. La energía solar, el uso de paneles solares y la tecnología de la información. Se usa para computadoras y celulares inteligentes. El litio. El litio, también llamado el petróleo del siglo XXI, es un elemento muy importante ya que es esencial para el almacenamiento de energía, más que todo para baterías de iones de litio en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. El cobalto es un elemento usado en aleaciones y baterías. Las aplicaciones pueden ser baterías recargables y materiales resistentes al desgaste y altas temperaturas. Perspectiva de ciencia ficción. Imagina nuevos elementos químicos que no han sido descubiertos y revolucionan la ciencia. Ya dije que hay 118 elementos, pero se han especulado de varios elementos hipotéticos que podrían existir. Entre ellos están el elemento número 119, el umenio. Es un elemento químico hipotético con el símbolo UE y número atómico 119. Es uno de los elementos más pesados y aún no ha sido confirmado. Se espera que sea un metal alcalino y el primer elemento del octavo periodo. Luego está el elemento 120, que es el umbionio, y el umbiunio, que es el elemento 121. Básicamente, los elementos hipotéticos son elementos que se pueden descubrir, pero todavía no lo han sido descubiertos, ya que se necesita más tecnología y avances científicos en esta área. Pero hay científicos que llegan a especular la existencia de un elemento 150 que no ha podido ser descubierto, pero debe existir en algún rincón del vasto cosmos. Los elementos se forman básicamente por la nucleosíntesis estelar. Básicamente en las explosiones de supernovas y la fusión nuclear de las estrellas se crean elementos más pesados a partir de elementos simples como el helio y el hidrógeno y jugaron un papel fundamental en la evolución del universo. Básicamente la tabla periódica es un tema fascinante y que tiene mucho por qué aportar a la ciencia y al futuro de nuestra comprensión y nuestra manipulación de la materia y su uso para
un futuro con tecnologías que nos pueden ayudar a un mundo mejor. Gracias por su atención y eso fue todo.